Hay una expresión que se ha levantado a lo largo de la historia para describir a hombres y mujeres que marcaron su generación con poder del Espíritu Santo. Generales de Dios. No hablamos de un título humano, ni de un reconocimiento religioso. Ser un general de Dios significa haber respondido al llamado del cielo, haber sido entrenado en el fuego de la obediencia y haber permitido que el Espíritu Santo los llenara hasta desbordar. Ellos no vivieron para su comodidad ni para su fama, sino para que el poder de Cristo alcanzara a miles, a millones y aún hoy a nosotros. Y lo que vas a recibir en este video no es solamente información histórica, sino revelación espiritual. Aquí descubrirás de la mano de cada general de Dios qué fue lo que los hizo convertirse en instrumentos tan poderosos en las manos del Espíritu Santo. Primero, conocerás una breve biografía de cada uno para entender su contexto, su llamado y su lucha. Y después nos adentraremos en el corazón de sus enseñanzas, en los secretos que marcaron su vida y ministerio para que tú mismo puedas recibir esa misma unción. Porque lo que Dios hizo con ellos, Él lo puede hacer contigo también. Ellos fueron hombres y mujeres comunes, con debilidades, con errores, con luchas internas. Pero hubo un factor que lo cambió todo: el poder del Espíritu Santo. Kenneth Hagin, el hombre que operó en los 9 dones. Nació el 20 de agosto de 1917 en McKinney, Texas. Por su nacimiento prematuro, nació con problemas de corazón. Nadie esperaba que sobreviviera y en el mejor de los casos, se esperaba que quedara inválido de por vida. A los 15 años quedó paralizado y postrado en cama, pero el 8 de agosto de 1934 fue levantado de su lecho de muerte por Jesús y una revelación de fe en la palabra de Dios al leer el libro de Marcos capítulo 11 versículos 23 y 24. Empezó su ministerio como predicador en distintas iglesias interdenominacionales en Texas. Allí comenzó a pastorear varias iglesias pentecostales y a iniciarse en un ministerio itinerante como profesor y evangelista. Durante los 14 años siguientes, Jesús se apareció al reverendo Hagin 8 veces en visiones que cambiaron el curso de su ministerio. En la tercera visión se le dio el don de discernimiento de espíritu. A partir de 1963, fundó su propia organización en Garland, Texas, para la distribución de sus libros y artículos. En 1967 comenzó una transmisión de radio regular que continúa hoy como Rhema for Today. En 1968 el reverendo Hagin publicó los primeros números de la revista La Palabra de Fe. Ahora, esta se produce 9 veces al año y tiene una circulación de más de 200,000 ejemplares. Kenneth Hagin fue un hombre al que Dios utilizó de manera extraordinaria en miles de milagros creativos e impactantes. En una reunión campestre en 1973, Hagin anunció la creación de un centro de formación bíblica. Para 1974, Hagin abrió Rhema Bible Training College en Broken Arrow, Oklahoma, una institución que ahora tiene centros de capacitación en 14 países diferentes. También plantó más de 1,500 congregaciones en todo el mundo y tiene 25,000 exalumnos. En 1988, más de 100,000 estudiantes ya se habían graduado. Hasta poco antes de su muerte, el reverendo Hagin continuó viajando y enseñando por los Estados Unidos y Canadá, dirigiendo las cruzadas interdenominacionales en cada lugar. Conocido como el padre del movimiento de fe moderno, el reverendo Hagin fue un predicador, maestro y profeta dinámico. Sus enseñanzas y libros están llenos de historias vividas que muestran el poder y la verdad de Dios obrando en su vida y en la vida de los demás. Será recordado no solo como un gran ministro, sino como un gran hombre de familia, porque su familia era su corazón. Estaba allí en cada etapa para hablar, para responder, para orar. Fue un hombre que impactó y sigue impactando a cientos de miles de cristianos en todo el mundo con sus enseñanzas. Regine, how about you wrapping this up? Think you could?
Y tú puedes ser el próximo. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo, incluso después de haber creído en Cristo? ¿Te has preguntado por qué algunos cristianos parecen caminar con poder mientras otros luchan constantemente sin fruto? Yo también me hice esas preguntas. Y fue el Espíritu Santo quien me reveló la verdad. Porque la mayoría de los creyentes solo conocen una parte de su obra. Pero hay una doble operación del Espíritu que muchos han pasado por alto. Hoy quiero hablarte de eso. Quiero llevarte paso a paso con la Biblia en la mano y el Espíritu como testigo por este camino que comienza con el nuevo nacimiento y culmina con la unción de poder desde lo alto. En otras palabras, el Espíritu Santo en ti para transformación y el Espíritu Santo sobre ti para manifestación. Esto no es teología muerta, esto es vida. Te voy a enseñar lo que aprendí directamente de las Escrituras, lo que viví en carne propia y lo que el Señor me mostró en noches de oración, en lágrimas, en victorias espirituales. Prepárate, porque si prestas atención y abres tu espíritu, esta enseñanza puede cambiar tu caminar con Dios para siempre. Te lo aseguro. Después de esto, no volverás a ser el mismo. Ahora, abramos nuestras Biblias y comencemos este viaje juntos. Muchos creyentes me han preguntado, hermano Higgins, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? ¿Es en el bautismo del Espíritu o en el nuevo nacimiento? Y yo les respondo con la misma claridad con la que la palabra lo enseña. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros desde el momento en que nacemos de nuevo. Eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. En Juan 20, verso 22, dice, después de resucitar, Él sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese fue el momento de su nuevo nacimiento. Fue antes de Pentecostés, antes del derramamiento de poder. En ese instante, el Espíritu vino a morar dentro de ellos. Y cuando eso sucede, amado, todo cambia. Yo lo viví. Yo sé cuando fui hecho nuevo por dentro. Fue como si 2 toneladas se levantaran de mi pecho. El peso del pecado, la culpa, la muerte, todo fue quitado. Y algo entró en mí, o mejor dicho, alguien. Fue como si una luz se encendiera en mi espíritu. Y aunque mi cuerpo seguía siendo el mismo y mi voz no cambió, yo sabía que había nacido de nuevo. Había nacido de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no es una emoción, no es un pensamiento, es una certeza en lo más profundo de tu ser. Y cuando el Espíritu entra en ti, el fruto comienza a crecer. Gálatas capítulo 5, verso 22 nos habla del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esas no son cosas que tú te esfuerzas por producir. Son la evidencia de que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Aleluya. Entonces, escúchame bien. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. No puedes nacer de nuevo sin Él. No puedes ser limpiado, ni regenerado, ni transformado por ti mismo. Tito, capítulo 3, verso 5 lo dice claro. Dice, Él nos salvó por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en Ezequiel, capítulo 36, verso 26, Dios lo prometió siglos antes. Dijo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros
mi espíritu. Eso no es religión, eso es regeneración. Ser nacido del Espíritu significa que ahora eres una nueva criatura. El viejo pasó, lo nuevo ha comenzado. Y eso, mi hermano, mi hermana, es la base de todo lo demás. Antes de hablar del poder, antes de hablar de lenguas, de milagros o ministerio, debemos entender la gloria del Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Ahora, en el siguiente bloque vamos a hablar de la otra parte de esta gran obra, el Espíritu sobre nosotros para poder y servicio. Pero antes de seguir, pregúntate, ¿tengo el Espíritu dentro de mí? ¿Soy una nueva criatura? Porque si es así, tienes la vida de Dios dentro de ti. Alabado sea el Señor. Ahora que entendemos la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, quiero que veamos la otra parte de esa gloriosa verdad. Jesús no solo habló del Espíritu en nosotros, Él prometió que vendría sobre nosotros. En Lucas capítulo 24, verso 49, Él dijo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hebreos capítulo 1, verso 8, lo dejó aún más claro. Dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Notas la diferencia? Jesús no dijo: recibiréis al Espíritu dentro. Eso ya lo habían recibido. Él dijo: vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Aleluya. Esto es lo que yo llamo la doble obra del Espíritu. Primero, el Espíritu dentro de ti para transformarte. Segundo, el Espíritu sobre ti para usar tu vida como testimonio con poder. El primero es para relación. El segundo es para misión. ¿Puedes ver la diferencia? Y mira cómo lo ilustra el mismo Jesús. En Juan 4, Él dice a la mujer en el pozo, dice: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La fuente es para ti, los ríos son para otros. Una cosa es ser salvo, otra cosa es estar lleno de poder. El nuevo nacimiento te hace hijo. El bautismo en el Espíritu te hace testigo. ¿Y cuál es el propósito de ese poder? No es para mostrar superioridad espiritual, es para servir, ministrar, edificar y vencer. La palabra nos muestra dos grupos de 9 relacionados con esta obra del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice: tenemos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Eso es el resultado del Espíritu dentro. Pero en 1 Corintios 12, 7 al 11, tenemos las manifestaciones del Espíritu. Palabra de sabiduría, dones de sanidad, milagros, profecía. Eso es el resultado del Espíritu sobre. ¿Ves la armonía? Fruto para carácter, poder para el servicio. Y déjame decirte algo como testigo personal. Cuando el Espíritu vino sobre mí, no solo me transformó, me empoderó. Recuerdo cuando fui lleno del Espíritu Santo. Recuerdo el momento exacto. Todo mi cuerpo, todo mi ser parecía estar inmerso en una atmósfera santa. Bautismo significa eso, estar inmerso, y eso fue lo que sentí. Fue entonces cuando mis oraciones cambiaron.
Mis predicaciones cambiaron, mi discernimiento se agudizó y entendí lo que había comenzado en mí como una fuente. Ahora era un río que alcanzaría a otros. ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, hermana, no te conformes solo con la fuente. Pide los ríos. Clama al Padre por la plenitud del Espíritu. Porque no solo hemos sido llamados a ser salvos, hemos sido llamados a ser testigos con poder. Y ese poder viene de lo alto, pero se activa por fe y obediencia. En el siguiente bloque hablaremos de cómo cultivar ese poder, cómo caminar en el Espíritu cada día y mantenernos renovados. Pero antes, ora conmigo. Padre, dame más de ti. No quiero vivir solo con lo mínimo. Llámame, Señor. Que tu Espíritu no solo habite en mí, sino que venga sobre mí con poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos hablado del Espíritu en nosotros para transformación y del Espíritu sobre nosotros para poder. Pero déjame decirte algo. No basta con haber recibido. Tenemos que aprender a caminar en Él cada día. Una cosa es recibir al Espíritu, otra muy distinta es vivir lleno de Él. En Efesios 5:18, Pablo no le habla a inconversos, le escribe a creyentes llenos del Espíritu. Y aún así les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese sed llenos no es algo que sucede una sola vez. En el griego original es un tiempo continuo. Literalmente dice, sean llenados constantemente del Espíritu. ¿Cómo se hace eso? Él mismo nos da la respuesta. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una vida de comunión, una vida de adoración, una vida centrada en la palabra. Y quiero llevarte a otra verdad. El hombre interior necesita ser renovado todos los días. En 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16, Pablo dice, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sabes qué significa esto? Que el Espíritu de Dios quiere fortalecerte hoy, quiere hablarte hoy, quiere fluir en ti hoy, pero tú tienes que esperar en Él. En Isaías 40, verso 31, está escrito, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ese verbo esperar implica estar en quietud, en atención, en rendición. Yo lo he vivido. He tenido días donde mis fuerzas se agotaban, donde mis emociones estaban desgastadas. Pero al ir a la palabra, al quedarme a solas con el Espíritu, el fuego se encendía otra vez. ¿Me estás escuchando? Tú puedes estar lleno del Espíritu cada día, pero tienes que elegirlo. No sucede automáticamente. No es por inercia espiritual, es por hambre, es por fe, es por comunión constante. Y te lo digo como un testigo fiel. Dios no quiere que vivas de experiencias del pasado. Él quiere llenarte hoy. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Juan 15? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Es en la conexión diaria con Cristo que el fruto crece. Es en la permanencia que el fuego no se apaga. Así que, si tú naciste de nuevo, si has sido lleno del Espíritu Santo, no dejes que eso se enfríe. No apagues el fuego. Renuévate, reavívate,
permanece. El poder de Dios no es solo para los domingos, es para la vida, para el trabajo, para la familia, para cada paso que des. Y si permaneces en Él renovará tus fuerzas, te hablará, te guiará y vivirás no solo como alguien que cree en Dios, sino como alguien guiado por el Espíritu de Dios. En el siguiente bloque te contaré experiencias personales, momentos claves en los que aprendí, a veces con lágrimas, a seguir esa guía del Espíritu Santo. Y te mostraré por qué a veces escuchar a Dios es la diferencia entre victoria y fracaso. Pero por ahora, pregúntate esto: ¿estoy caminando en el Espíritu o simplemente sobreviviendo? Porque Dios quiere más para ti y está disponible hoy mismo. Diga amén. Te he enseñado que el Espíritu Santo vive en ti. Te he mostrado que quiere venir sobre ti con poder. Te he explicado que debes caminar en Él cada día. Pero hoy quiero decirte algo más. El Espíritu Santo también quiere guiarte, quiere hablarte, quiere advertirte, quiere dirigirte. Y lo hace desde adentro. Muchos esperan una voz audible, pero la mayoría de las veces el Espíritu habla con una impresión suave, una intuición interior, una advertencia, una luz roja en tu espíritu. ¿Has sentido alguna vez que algo te dice, no vayas por ahí? ¿Has percibido que debías esperar aunque todo parecía estar bien? Eso no es emoción, eso es el Espíritu guiándote. Déjame contarte algo. Hace muchos años me disponía a hacer un viaje en auto. Antes de salir, mientras preparaba las cosas con mi esposa, sentí algo en mi interior. Espera 10 minutos. No era una voz externa, era una impresión clara en mi espíritu. Pero no obedecí. Pensé, todo está listo. ¿Qué sentido tiene esperar 10 minutos? Así que salimos. Minutos después, tuvimos un accidente. 6 vehículos colisionaron. Hubo heridos y hubo muerte. Y aunque Dios, por su misericordia, guardó nuestras vidas, yo sabía que si hubiese obedecido esa voz interior, nada de eso habría pasado. Y aprendí una gran lección. Nunca ignores la guía del Espíritu. Te lo digo con lágrimas. En muchas ocasiones el Espíritu me advirtió. Y cuando lo obedecí, fui librado. Pero cuando no, sufrí las consecuencias. Y no es porque Dios te castigue. Es que el Espíritu ya sabía lo que venía. Y tú no escuchaste. Aprender a ser guiado por el Espíritu es una de las habilidades más importantes para un cristiano maduro. No se trata de buscar señales, no se trata de emociones o visiones. Es saber escuchar la voz del Espíritu dentro de ti y obedecerla sin tardanza. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice los que oran más fuerte, ni los que sienten más emociones. No, dice los que son guiados. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios quiere hablarte hoy, guiarte hoy, en decisiones grandes y pequeñas, en lo espiritual y también en lo práctico. Y cuando aprendas a escucharlo, evitarás errores, serás más efectivo, caminarás en paz, aunque el mundo esté en caos. Yo he estado en lugares donde el Espíritu me decía, detente aquí, y la bendición vino. He estado en iglesias donde el Espíritu me decía, ve ahora, y el avivamiento se desataba. Y también he estado en reuniones donde me dijo, no prediques lo que tenías preparado, habla esto otro.
Y cuando obedecí, las personas cayeron de rodillas llorando bajo convicción. Hermano, hermana, el Espíritu Santo quiere usarte, pero también quiere guiarte. Y para eso necesitas estar sensible, silencio, obediencia y hambre por su dirección. En el próximo bloque te hablaré de algo que completa todo esto: el fruto del Espíritu como evidencia de que estamos siendo guiados. Pero por ahora, haz esta oración conmigo. Espíritu Santo, enséñame a oír tu voz. Hazme sensible. Perdóname por ignorarte. Quiero caminar cada día siendo guiado por ti. No por mi lógica, no por mis emociones, sino por tu sabiduría. Amén. Casi hemos llegado al final de este tiempo juntos, pero tal vez para ti, hoy es el comienzo de una nueva vida. Escúchame bien, te he hablado del nuevo nacimiento, de cómo el Espíritu Santo entra en nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor. Te enseñé sobre el poder del Espíritu que viene sobre nosotros, no solo para que seamos salvos, sino para que seamos testigos. Te mostré la necesidad de caminar en el Espíritu cada día, de mantener el fuego, la comunión, la adoración. Te conté que el Espíritu Santo quiere guiarte, que te habla, que te advierte y desea llevarte al centro perfecto de la voluntad de Dios. Y ahora, te pregunto con todo mi corazón, ¿dónde estás tú? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has recibido al Espíritu Santo como una persona viva que habita en ti? ¿Has sido lleno de poder desde lo alto? ¿Estás viviendo en cada día en esa comunión íntima con Él? ¿Estás caminando en obediencia o sobreviviendo a tus propias fuerzas? Porque hoy el Espíritu Santo te llama, y te llama con amor, te llama con poder, te llama con urgencia. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hazlo ahora. Si has nacido de nuevo, pero no has sido lleno del Espíritu, clama por ese poder. Si lo recibiste hace años, pero tu fuego se ha apagado, hoy es el día para reavivarlo. Escucha la voz del Espíritu. No la apagues, no la ignores, no digas después, porque mañana no te pertenece. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de plenitud. Hoy es el día de rendición total. Y si estás listo, ora conmigo ahora mismo. Cierra tus ojos. Padre Celestial, reconozco que te necesito. Creo que Jesús es tu Hijo. Creo que murió y resucitó por mí. Perdona mis pecados. Hazme nuevo. Jesús, te entrego mi vida. Sé mi Señor. Espíritu Santo de Dios, ven y habita en mí. Lléname, sumérgeme, guíame cada día. Hoy tomo la decisión de vivir en el Espíritu y nunca más volver atrás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has orado conmigo, no lo tomes como una emoción. Es un nuevo comienzo. Vive lleno, camina guiado y nunca olvides esto. El Espíritu que te salvó también te empodera. El Espíritu que te empodera también te santifica. Y el Espíritu que te santifica nunca te dejará. Nos vemos en el próximo mensaje y hasta entonces, vive lleno del Espíritu Santo y sé un testigo del poder de Dios. Amén. Gigi Ávila, el evangelista del Caribe. José Joaquín Ávila Portalatín, conocido como Gigi Ávila, nació en Camuy, Puerto Rico el 11 de septiembre de 1925. Fue un destacado deportista en fisiculturismo y acumuló tantos éxitos como pudo, llegando a ser Mr. Puerto Rico en varias oportunidades.
Gigi Ávila siempre estuvo interesado en el cristianismo, pero decidió dedicar su vida y trabajo a la evangelización después de ver un programa de televisión evangelístico presentado por el evangelista Oral Roberts. Mientras entrenaba para los Juegos Olímpicos de verano de 1956, Ávila experimentó un dolor terrible en partes de su cuerpo y tras varias pruebas, sus médicos le diagnosticaron artritis crónica. Esto le impidió participar en cualquier otro evento deportivo. Debido a la enfermedad de la que era objeto, empezó a orar a Dios y fue en 1960 cuando tuvo, según sus declaraciones, una experiencia personal con Jesucristo y se convirtió a la fe cristiana. Después de varios encuentros con el Señor, le pidió su sanidad, comprometiéndose a vivir para dar testimonio del poder de Dios. Fue sanado milagrosamente según su testimonio, y a partir de ese entonces se comprometió a sí mismo a servir al único Dios, el único y verdadero Dios. En 1967, Ávila se jubila después de 22 años como maestro y comienza a concentrarse en el trabajo evangelístico. Se convirtió en predicador a tiempo completo y en 1972 invitó a varios amigos, familiares y vecinos a formar el escuadrón Relámpago Cristo Viene, el cual se congregó en una pequeña habitación de su casa para discutir el tema Biblia, salvación, cristianismo y apocalipsis. Su mensaje se ha caracterizado en proclamar que la venida de Jesús es inminente, por lo cual el pecador necesita ser salvado antes que sea demasiado tarde. Ávila viajó por el mundo entero, realizando grandes campañas en cada continente donde pudo alcanzar a cientos de miles con el mensaje del Evangelio de Cristo. Sus cruzadas eran marcadas por los milagros extraordinarios que ocurrían. Ciegos, mudos, sordos, paralíticos y aún los leprosos eran limpiados milagrosamente. Para el 2006, Gigi Ávila había dedicado cerca de 53 años de su vida a la obra de servicio para la humanidad, predicando la palabra de Dios. A pesar del tiempo transcurrido, su tan distinguida oración aún resuena en nuestra mente. ¡Cristo viene ya! ¡Y la sama llama! El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Alabado sea Dios! Un general de nuestra generación, y tú puedes ser el próximo. Hay una fuerza que no se ve pero que todo lo transforma. Una presencia que no se puede tocar con las manos pero que es capaz de estremecer la tierra y hacer temblar los cielos. Una persona divina que no solo desciende, sino que habita, que no solo visita, sino que permanece. Esa presencia del Espíritu Santo. Y si aún no has aprendido a vivir bajo su poder, entonces estás sobreviviendo, pero no caminando en la plenitud para la cual fuiste creado. Escucha con atención, amado creyente. No se trata solo de ser cristiano, no se trata de ir a la iglesia, a leer la Biblia o repetir oraciones. Se trata de ser lleno, saturado, transformado y gobernado por el Espíritu de Dios. Porque la vida sin el Espíritu es una religión vacía, es un esfuerzo estéril, es una batalla perdida. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control, todo cambia. La mente se renueva, el corazón se quebranta, el alma se enciende, el miedo huye, el pecado se debilita, el propósito se activa. Tú no fuiste llamado a vivir en tu propia fuerza. Tú no fuiste llamado a batallar solo. Fuiste diseñado para caminar en poder sobrenatural. Fuiste sellado con un propósito eterno. Y ese propósito solo puede cumplirse si cada día decides rendirte por completo al Espíritu Santo. Él no es un visitante ocasional. Es tu guía, tu fuego, tu consolador, tu fuerza, tu luz, tu autoridad. Hoy comenzamos un viaje profundo, urgente y glorioso. Un viaje hacia la vida que vence, hacia la fe que arde, hacia el propósito que se cumple. Hoy descubrirás cómo vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Pero no solo para saberlo, sino para experimentarlo. Porque ha llegado el momento de dejar atrás la religiosidad tibia y abrazar una vida encendida por el fuego del cielo. Así que abre tu corazón, abre tus oídos, abre tu espíritu. Porque si hoy decides rendirte completamente, experimentarás una transformación que nadie podrá negar. El Espíritu Santo no está lejos, está llamando. ¿Estás listo para que Él tome el control total de tu vida? Entonces comencemos.
El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una energía mística, no es una sensación pasajera ni un concepto teológico abstracto. Él es una persona divina. Es la tercera persona de la Trinidad, tan real como el Padre y como el Hijo, y anhela profundamente tener comunión íntima con nosotros. Desde el principio de los tiempos el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero hoy se mueve sobre los corazones dispuestos. Jesús mismo lo prometió cuando dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No de paso, no por momentos, sino para siempre. Y es precisamente en este punto donde muchos creyentes fallan. Quieren poder sin relación, quieren fuego sin rendición, quieren milagros sin intimidad. Pero no se puede vivir bajo el poder del Espíritu sin antes desarrollar una relación íntima con Él. Él no se manifiesta en lo superficial, Él habita en lo profundo. No se derrama sobre agendas humanas, sino sobre corazones rendidos. Por eso la Escritura dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, porque Él no es una fuerza insensible. Él siente, Él habla, Él guía, Él consuela, Él enseña. Y sobre todo, Él desea comunión. El apóstol Pablo termina una de sus cartas diciendo: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que así como el Padre nos ama y el Hijo nos salva, el Espíritu Santo camina con nosotros, pero no caminará con cualquiera, sino con aquel que lo honra, que lo reconoce, que le habla, que lo escucha. No podemos esperar vivir en el poder del Espíritu si pasamos el día ignorando su presencia. No podemos pretender ser conducidos por Él si no le damos lugar en nuestra rutina diaria. El Espíritu Santo no irrumpe, Él es invitado. Él no se impone, Él se revela a los que lo buscan con hambre y humildad. Muchos se preguntan: ¿por qué no siento el Espíritu? ¿Por qué no escucho su voz? ¿Por qué no veo sus señales? Y la respuesta muchas veces está en la falta de relación. ¿Cuánto tiempo pasas hablando con Él? ¿Cuánto lo reconoces durante tu día? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que lo honraste por quien es, no por lo que puede darte? El Espíritu no es un recurso, es una persona. Y no una persona cualquiera, sino la más gloriosa, tierna, poderosa y santa que habita en esta tierra. Cuando empiezas a tratar al Espíritu Santo como persona, todo cambia. Tu oración deja de ser un monólogo vacío, porque sabes que Él está escuchando. Tu adoración se vuelve viva, porque sabes que Él está ahí presente. Tus decisiones se hacen más claras, porque empiezas a oír su voz guiándote. Tu mente se llena de paz, porque Él susurra consuelo. Tu caminar se vuelve firme, porque Él toma tu mano y te conduce. Ya no estás solo, ya no batallas con tu fuerza, ya no dependes del entorno, porque el Espíritu Santo se convierte en tu mejor amigo, en tu maestro, en tu compañero, en tu fuerza. Y es en esa comunión diaria, constante, apasionada, donde comienza la vida en el poder del Espíritu. No con una experiencia emotiva, no con un culto impactante, sino en la intimidad de un corazón rendido que le dice: Espíritu Santo, te necesito, quédate conmigo, guíame, enséñame, corrígeme, háblame. No quiero vivir un solo día sin ti. Y cuando Él escucha esa oración desde lo profundo, Él responde con fuego, con dirección, con consuelo y con poder. Porque solo cuando lo tratamos como persona, Él se manifiesta como tal. Y una vez que lo conoces, una vez que lo sientes, una vez que aprendes a caminar con Él, ya no querrás volver atrás. Ya no querrás hacer nada sin Él. Porque descubrir su compañía es lo más glorioso que un ser humano puede experimentar en esta tierra. No hay mayor privilegio, no hay mayor poder, no hay mayor regalo que caminar cada día bajo la dulce y gloriosa comunión del Espíritu Santo. Vivir bajo el poder del Espíritu Santo no es una experiencia esporádica ni una emoción que se activa solo en cultos intensos o retiros espirituales. No es algo que ocurre de vez en cuando en momentos de clímax espiritual, sino que es una realidad que debe ser cultivada a diario. La Escritura dice: sed llenos del Espíritu, y ese mandato no está en pasado ni en futuro, sino en presente continuo. No dice fuiste lleno ni serás lleno, dice sed lleno, lo cual significa que la llenura del Espíritu Santo no es un evento, sino un estilo de vida. Así como el cuerpo necesita alimento todos los días, así el alma necesita ser alimentada por el Espíritu constantemente. El error de muchos creyentes es vivir de recuerdos espirituales. Hablan de lo que sintieron el día que fueron tocados, del fuego que descendió en cierta vigilia, del poder que experimentaron hace años, pero hoy caminan vacíos. Se acostumbraron a lo que una vez fue y dejaron de buscar lo que ahora puede ser. Pero Dios no nos llamó a vivir del ayer, sino a caminar con frescura espiritual cada día.
El maná caía del cielo todos los días. Y si Israel intentaba guardar el del día anterior, se corrompía. Así es el mover del Espíritu, fresco diario, nuevo cada mañana. No se puede almacenar. Se tiene que buscar. Y esa llenura no se da de manera automática, sino intencional. Es una búsqueda constante, una entrega diaria, una sed que no se apaga. Significa comenzar el día con el alma inclinada, reconociendo: Espíritu Santo, sin ti no puedo. Significa pausar en medio del afán para susurrar: guíame, fortaléceme, lléname de nuevo. Significa terminar el día en el altar, vaciándose de uno mismo para que Él vuelva a llenar. Porque el mundo te vacía, las noticias te cargan, los problemas te desgastan, pero el Espíritu te llena, te renueva y te fortalece. Ser lleno del Espíritu no es una sensación, es una condición del alma. No siempre lo vas a sentir con emociones encendidas. A veces será en silencio, en quietud, en paz. Pero si estás en comunión con Él, lo sabrás. Porque su llenura te cambia por dentro. El orgullo comienza a ceder, la carne comienza a morir, el carácter de Cristo empieza a manifestarse y lo que antes era imposible de vencer se vuelve polvo bajo tus pies. No porque tú hayas mejorado, sino porque eras llenado. Y es esa llenura la que desata el poder del Espíritu. Porque no hay poder sin presencia y no hay presencia sin comunión. Si quieres vivir en autoridad espiritual, si quieres caminar con revelación, si quieres ver el mover sobrenatural de Dios en tu vida, necesitas estar lleno, no ayer, no hace una semana, sino hoy. El enemigo no teme a creyentes que tienen historias con el Espíritu, teme a los que están llenos ahora, en este preciso momento. Muchos dicen: estoy seco, estoy débil, estoy sin fuerza. Y la causa muchas veces es esta: dejaron de llenarse. Intentan batallar con el enemigo sin aceite, militar sin unción, resistir sin fuego. Pero el Espíritu está dispuesto, esperando que Él abra la puerta otra vez. Él no se alejó, Él no se fue. Él está ahí, deseando llenar cada espacio que tú le entregues. Pero recuerda, el Espíritu no llena lo que tú no vacías. Si estás lleno de afán, de orgullo, de pecado, de ruido, no hay espacio. Pero si vienes con un corazón contrito, quebrantado, sediento, Él te llenará. Así que no vivas con el recuerdo de lo que fue. No te conformes con una visita, no te detengas en la emoción. Clama cada día: lléname, lléname, lléname. Porque la vida en el Espíritu no es una chispa ocasional, es una llama constante. Y esa llama solo arde cuando hay combustible fresco. Oración, palabra, adoración, entrega. Cuando eso se convierte en tu estilo de vida, entonces vivirás bajo una llenura que no se apaga. Y esa llenura será tu fuerza, tu dirección, tu paz, tu poder. Tu testimonio vivo de que el Espíritu de Dios no solo toca, sino que habita, transforma y gobierna. Ser guiado por el Espíritu es renunciar al control humano. Este es uno de los actos más difíciles para el creyente carnal, pero también el más glorioso para el hijo rendido. Porque el ser humano por naturaleza quiere tener el control de sus decisiones, de su futuro, de sus relaciones, de sus finanzas, de sus planes. Nos enseñan desde niños a trazar nuestra propia vida, a seguir nuestros sueños, a luchar por lo que queremos. Y en ese proceso muchos pierden el camino de Dios, porque el Espíritu Santo no guía a los que insisten en gobernarse a sí mismos. Él no comparte el trono del corazón con el ego ni con la autosuficiencia. O Él guía, o tú guías, pero los dos al mismo tiempo no pueden dirigir. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, dice la Escritura que fue el Espíritu Santo quien lo llevó. No fue por su propia cuenta, no fue por lógica, no fue por conveniencia, fue el Espíritu quien lo guió. Y si el Hijo de Dios caminó en obediencia total a la guía del Espíritu, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa dirección divina cada día? El Espíritu Santo no solo viene a consolarte, no solo viene a llenarte, viene a dirigirte. Él quiere llevarte por el camino correcto, mostrarte el tiempo perfecto, revelarte lo que tus ojos no ven y guardarte lo que tus emociones no detectan. Pero para eso debes rendir tu voluntad. Y ahí está el gran conflicto. El alma quiere una cosa, pero el Espíritu dice otra. El corazón se inclina a lo emocional, pero el Espíritu señala lo eterno. La mente humana quiere seguridad, comodidad y lógica, pero el Espíritu a veces guía a lo incómodo, a lo desconocido, a lo que no parece tener sentido, pero detrás de cada instrucción del Espíritu hay una gloria que no se ve al principio. El problema es que muchos cristianos quieren ser guiados por Dios sin dejar de guiarse a sí mismos. Quieren confirmar sus planes, no recibirlos de Dios. Pero la verdadera vida en el Espíritu comienza cuando uno dice: Señor, no mi voluntad sino la tuya. Y esa guía no siempre vendrá con rayos, truenos o visiones. Muchas veces será una convicción interna, una impresión profunda, una incomodidad que no puedes ignorar, una paz sobrenatural que te confirma lo correcto. Porque el Espíritu habla de muchas formas, pero solo los rendidos lo escuchan.
Y cuando tú decides ceder el control y decir, Espíritu Santo, guía mis pasos, corrige mi camino, interrumpe mis planes si no son tuyos, entonces Él toma el volante de tu vida. Y aunque no siempre entenderás hacia dónde vas, sabrás con certeza que estás siendo llevado por el mejor guía del universo. Ser guiado por el Espíritu te protege de decisiones emocionales, de relaciones tóxicas, de negocios destructivos, de caminos de muerte. ¿Cuántos dolores no se evitarían si tan solo escucháramos más al Espíritu y menos a la carne? ¿Cuántas puertas no se abrirían si en vez de forzar las nuestras esperáramos las suyas? ¿Cuántos errores se evitarían si antes de actuar consultáramos al que todo lo ve y todo lo sabe? Pero esto solo es posible cuando el corazón ha sido entrenado en obediencia, porque muchas veces el Espíritu te guiará a cosas que tu carne no desea, te llevará a perdonar cuando tu alma quiere venganza, te pedirá que sueltes cuando tu lógica quiere retener, te mostrará un camino más largo cuando tú quieres atajo, pero si confías en Él verás que todo lo que te pide es por amor, todo lo que dirige es por tu bien, todo lo que retrasa es por protección, todo lo que incomoda es para prepararte. Vivir bajo el poder del Espíritu es aceptar que tú no sabes más que Él. Es rendir el control de tu vida no una vez, sino cada día. Es despertarte por la mañana y decir, Espíritu Santo, guía mis pensamientos, mis decisiones, mis pasos, mis palabras, mis caminos. Es detenerte en medio del día y preguntar, esto es tuyo, Señor. Es permitir que Él interrumpa, corrija y redireccione, porque Él no solo quiere caminar contigo, quiere dirigirte. Y cuando lo hace, todo cambia. Porque un creyente guiado por el Espíritu no camina en confusión, no vive en derrota, no cae en trampa. Camina en propósito, avanza en victoria y vive bajo un cielo abierto. Porque donde Él guía, Él respalda, y donde Él dirige, hay gloria. El poder del Espíritu te transforma desde dentro hacia afuera. Esta es una verdad profunda que todo creyente debe entender si quiere experimentar una vida verdaderamente llena del cielo. Muchos piensan que el poder del Espíritu es simplemente para hacer milagros, hablar en lengua, profetizar o sanar enfermos. Sí, todo eso es parte del obrar del Espíritu, pero antes de que el Espíritu de Dios haga algo poderoso a través de ti, Él quiere hacer algo profundo dentro de ti. Porque el poder del Espíritu no es solo manifestación externa, es transformación interna. Él no solo quiere usarte, quiere cambiarte. Él no solo quiere empoderarte, quiere purificarte. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, lo primero que toca no es el entorno, sino el corazón. No viene a cambiar primero tus circunstancias, sino tu carácter. No viene a acomodarte la vida, viene a santificar tu interior. Porque una persona transformada por dentro será inevitablemente una persona que impacte por fuera. Pero si se busca el poder sin transformación, el resultado es superficial, vacío, temporal y hasta peligroso. Dios no unge apariencias, Dios unge corazones quebrantados y transformados. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, del ego, de la amargura, del pasado, de los traumas, del orgullo, del resentimiento, de todo lo que impide que Cristo sea formado en ti. Porque el verdadero poder del Espíritu es el que te lleva a llorar en secreto por tus errores, a pedir perdón cuando antes te resistías, a perdonar cuando parecía imposible, a renunciar a lo oculto que antes justificaba. El poder del Espíritu rompe cadenas internas antes de romper cadenas externas, y es ese poder el que te santifica. Por eso el apóstol Pablo dijo que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No es de golpe, no es de un solo evento. Es un proceso constante, progresivo, glorioso. Cada encuentro con el Espíritu te cambia un poco más. Cada rendición, cada momento de oración profunda, cada palabra revelada, cada corrección aceptada, todo eso te va esculpiendo por dentro. Hasta que llega un punto en el que la gente te dice, ya no hablas igual, ya no reaccionas igual, ya no te quejas, ya no te enojas como antes. Y tú sabes que no fue un cambio humano. Fue el poder del Espíritu, moldeándote desde dentro. Y eso es lo que más glorifica a Dios. No solo cuando alguien cae al suelo por una unción, sino cuando alguien se levanta del suelo siendo diferente. No solo cuando alguien grita en fuego, sino cuando en el silencio demuestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estos son los frutos que nacen cuando el Espíritu transforma el corazón. Porque donde el Espíritu reina, la carne muere. Y cuando la carne muere, Cristo vive. Muchos quieren una vida poderosa, pero sin una vida transformada. Quieren dones sin fruto, escenarios sin altar, visibilidad sin integridad. Pero eso no es vivir bajo el poder del Espíritu. Eso es religión disfrazada. El poder del Espíritu comienza en lo oculto, en lo que nadie ve, en lo que solo Dios conoce.
cuando permites que Él trate contigo en la soledad, en lo íntimo, en lo profundo, entonces cuando salgas a la luz, su gloria se manifestará sin esfuerzo, porque lo de adentro ya fue alineado con el cielo. No hay nada más hermoso que una vida cambiada por el Espíritu. Esa persona no necesita demostrar que tiene a Dios. Su mirada lo refleja, sus palabras lo transmiten, su presencia lo irradia. No por Él, sino por quien vive en Él. Porque cuando el Espíritu transforma, lo hace todo nuevo. Las heridas sanan, las ataduras se rompen, el carácter se alinea y el alma se vuelve un altar vivo donde el fuego de Dios nunca se apaga. Así que si de verdad quieres vivir bajo el poder del Espíritu Santo, deja que Él comience por dentro. No busques la plataforma, busca el quebranto. No busques ser visto, busca ser limpiado. No busques poder para impresionar, busca poder para obedecer. Y cuando tu interior esté transformado, entonces tu exterior reflejará una gloria que el mundo no podrá negar. Porque el verdadero poder del Espíritu Santo no comienza con fuego en las manos, sino con fuego en el corazón. El Espíritu Santo es fuego purificador y poder capacitador. Muchos han limitado su visión del Espíritu Santo a una experiencia emocional, a una manifestación efímera que ocurre en momentos intensos de adoración o en reuniones especiales. Pero la verdad es que el Espíritu no es una atmósfera, es una persona divina con una función doble y poderosa: purificar y capacitar. Donde Él entra, no solo se manifiestan milagros, sino que se consume lo que no agrada a Dios. Y al mismo tiempo que limpia, también equipa. Él no solo te confronta con lo que debe morir, también te llena con lo que debes portar. En el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, no lo hizo con una suave brisa ni con un susurro leve. Se manifestó como un viento recio y como lenguas repartidas de fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego purifica, porque el fuego consume toda escoria, porque el fuego de Dios no viene a entretener, viene a santificar. La unción del Espíritu primero te pasa por el crisol antes de ponerte la plataforma. Antes de enviarte te limpia, antes de usarte te quebranta. Antes de colocarte sobre otro, te enseña a ponerte de rodillas. Y ese fuego es lo que te prepara para todo lo demás. Pero muchos le temen al fuego. Quieren al Espíritu para hablar bonito, para tener experiencias celestiales, para sentir algo sobrenatural. Pero no quieren que les muestre el pecado, que les revele la doble vida, que los confronte con la tibieza espiritual. Sin embargo, ese es el primer trabajo del Espíritu: limpiar el templo. Y si tú eres templo del Espíritu Santo, prepárate, porque Él no va a habitar en un lugar lleno de orgullo, de amargura, de impureza o de rebeldía. Su fuego vendrá, sí, pero para quemar primero lo que no es del cielo. Y cuando ese fuego quema, duele, pero también libera, porque lo que el fuego toca no queda igual. Y una vez que purifica, entonces el Espíritu capacita, porque el mismo fuego que consume también enciende. El mismo fuego que quema lo viejo prende lo nuevo. El Espíritu te da poder, pero no un poder humano, sino un poder celestial. Poder para testificar con autoridad, poder para resistir la tentación, poder para hablar con sabiduría, poder para predicar con convicción, poder para orar con efectividad, poder para amar cuando no hay fuerza, poder para hacer lo que sin Él jamás podrías hacer. Jesús le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No dijo recibiréis emociones, ni recibiréis gritos, ni recibiréis fama. Dijo poder. Y ese poder es la evidencia de una vida que ha sido tocada por el Espíritu. No es elocuencia, es fuego. No es conocimiento, es unción. No es una doctrina más, es el aliento de Dios moviéndose a través de un vaso limpio y rendido. Y ese poder no se simula, no se aprende, no se imita, solo se recibe de lo alto. Hoy más que nunca la iglesia necesita creyentes llenos de ese fuego. No solo informados, sino transformados. No solo religiosos, sino encendidos. No solo activos, sino ungidos. Porque hay muchas personas haciendo cosas para Dios sin el fuego de Dios. Y por eso hay cansancio, frustración, repetición sin frutos. Pero cuando el Espíritu Santo te purifica con su fuego y te capacita con su poder, lo que hace no depende de ti, fluye, arde, impacta, transforma. Por eso, si anhelas vivir bajo el poder del Espíritu Santo, debes pedir ese fuego con reverencia y entrega. Decirle: Espíritu Santo, quema en mí lo que no te agrada, purifica mi corazón, límpiame desde dentro. Y una vez que lo hagas, lléname de tu poder. No quiero caminar en mi fuerza, no quiero depender de mis talentos, quiero ser un vaso lleno de tu gloria. Úsame, pero primero transfórmame. Y cuando haces esa oración con sinceridad, prepárate, porque el Espíritu vendrá. Su fuego vendrá, y cuando Él se manifiesta, lo viejo cae, lo oculto sale a la luz, lo roto se repara, lo sucio se limpia y lo débil se fortalece. Entonces sabrás lo que es caminar con el fuego del cielo ardiendo dentro de ti,
no solo para ti, sino para impactar al mundo que te rodea. Porque Él es fuego que purifica y poder que capacita. Y ese poder, cuando se derrama, lo cambia todo. Donde habita el Espíritu hay señales, frutos y milagros. Esta es una verdad gloriosa que debe despertar el hambre en el corazón de todo creyente. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta plenamente en la vida de un hombre o una mujer, no hay forma de ocultarlo. No es posible que el Espíritu Santo habite en una persona y no se note. Él no es invisible en sus efectos. Él no es silencioso en su mover. Él deja evidencia, Él deja marcas celestiales, Él deja señales del cielo. Y esas señales no son inventadas ni manipuladas, son reales, palpables, poderosas. Porque donde Él habita hay vida en abundancia, donde está su presencia, algo siempre sucede. Las señales del Espíritu no son simplemente fenómenos externos, comienzan en el interior. El corazón cambia, la mente se renueva, la lengua se limpia, los ojos se abren, la conciencia se afina, el alma se quebranta. Y desde allí, desde lo invisible, comienzan a brotar frutos visibles, porque el Espíritu no solo obra con milagros externos, sino con frutos eternos. El apóstol Pablo declaró que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esos frutos no se fingen, no se imitan, no se actúan, solo nacen cuando el Espíritu está en control. Una persona llena del Espíritu no necesita decirlo, porque su vida lo grita, su testimonio lo demuestra. Su manera de tratar a los demás, su paciencia en la prueba, su fe en medio del caos, su dominio propio cuando todo a su alrededor está fuera de control, su gozo, aunque no tenga razones humanas. Todo eso evidencia que no camina en la carne, sino en el Espíritu. Esos frutos son la evidencia viva de una comunión constante con el cielo. Porque el poder del Espíritu no solo se mide por lo que alguien hace en la iglesia, sino por lo que vive en su día a día. Pero también hay señales sobrenaturales, porque el Espíritu no solo produce fruto, también opera milagros. En el libro de los Hechos, cada vez que el Espíritu se manifestaba, había sanidades, liberaciones, visiones, dirección profética, provisión sobrenatural, puertas abiertas, vidas transformadas. Ese mismo Espíritu sigue siendo el mismo hoy. No ha cambiado, no se ha debilitado, no se ha retirado. El problema no es que el Espíritu haya cesado, sino que muchos ya no lo buscan con intensidad, ya no le dan lugar, ya no se rinden completamente a Él, y donde no se le honra, no se manifiesta. Pero donde se le da el gobierno, el cielo se abre. Donde habita el Espíritu, la iglesia no es un club social, es un hospital del alma. Donde habita el Espíritu, los hogares se convierten en altares. Donde habita el Espíritu, los jóvenes dejan la rebeldía, los matrimonios se restauran, las enfermedades retroceden, el pecado se confronta, las ataduras se rompen. Porque donde Él está, hay libertad. Donde Él está, hay luz. Donde Él está, hay fuego. Por eso, si en tu vida espiritual no hay fruto, si tu altar está frío, si tu caminar está seco, la pregunta no es qué más puedes hacer. La pregunta está el Espíritu gobernando tu vida. ¿Tiene Él el control total? ¿Le das espacio cada día para hablarte, llenarte y usarte? Porque cuando Él habita de verdad, lo imposible comienza a suceder. La buena noticia es que el Espíritu no está reservado para unos pocos. Está disponible para todos los que lo anhelan, lo honran y lo buscan de corazón. Él quiere habitar en ti con poder. Él quiere hacer señales en ti y a través de ti. Él quiere producir fruto que permanezca. Él quiere glorificar a Jesús en cada área de tu vida. Pero necesita un corazón rendido, un altar encendido, un espíritu dispuesto. Así que levántate hoy y dile: Espíritu Santo, habita en mí. No como visitante, sino como dueño. No como huésped, sino como Señor. Fructifica en mí, obra en mí. Manifiesta tu gloria a través de mí. Que donde yo camine se note que tú habitas en mí, que mi vida sea una señal viva de tu poder. Porque donde tú habitas, Espíritu de Dios, nada permanece igual. Todo se alinea, todo se activa, todo se transforma y todo florece. Vivir en el Espíritu implica matar las obras de la carne. Esta es una verdad que incomoda a muchos, pero es absolutamente esencial para todo aquel que quiere caminar bajo el poder del Espíritu Santo. No hay forma de vivir en el Espíritu y a la vez alimentar la carne. No se puede andar en el fuego de Dios y mantener amistades con los deseos del mundo. No se puede decir: Espíritu Santo, guíame, si todavía estás obedeciendo los impulsos de una naturaleza caída, porque el Espíritu y la carne son opuestos, se oponen entre sí. El uno quiere glorificar a Cristo, la otra quiere exaltarte a ti. El uno busca santidad, la otra se resiste al arrepentimiento. El uno te lleva a la cruz, la otra quiere esquivarla. Y por eso el creyente debe decidir cada día: ¿a quién voy a obedecer?
El apóstol Pablo fue contundente cuando escribió en la carta a los Gálatas: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dijo que la carne se va sola, ni que desaparece por arte de magia. Dijo crucificado, es decir, que hay que matarla, resistirla, negarla, silenciarla, exponerla. Y esto no ocurre una vez en la vida, sino todos los días. Cada mañana el creyente tiene que tomar su cruz, crucificar su orgullo, sus deseos ocultos, sus pensamientos impuros, sus intenciones egoístas, su lengua descontrolada. Porque si no lo hace, la carne tomará el control y el espíritu se entristecerá. Muchos quieren vivir experiencias gloriosas con el Espíritu Santo, pero no quieren morir a sí mismos. Quieren fuego, pero no quieren santidad. Quieren manifestaciones, pero no quieren transformación. Y eso es un error fatal, porque el Espíritu Santo no habita en templos sucios. Él no fluye donde hay orgullo escondido, pecados tolerados o actitudes carnales justificadas. Donde la carne reina, el Espíritu se apaga. Pero donde la carne es crucificada, el Espíritu se desata con poder. Y la carne no siempre se muestra como algo escandaloso. A veces se esconde detrás de una sonrisa religiosa. Se disfraza de espiritualidad. Se manifiesta en la crítica, en la falta de perdón, en la envidia hacia el hermano que crece, en la autosuficiencia que cree que no necesita orar. Pero el Espíritu Santo, que escudriña lo profundo del corazón, sabe cuando alguien vive en la carne, aunque cante, predique o sirva. Por eso la cruz es necesaria, porque la cruz no adorna, la cruz mata. Mata lo que impide al Espíritu obrar. Y cada vez que decides morir a ti, algo nuevo del cielo nace en ti. Cuando decides vivir en el Espíritu, Él empieza a formar el carácter de Cristo en ti. Te enseña a callar cuando quieres responder, a amar cuando te hirieron, a orar por quienes te traicionaron, a renunciar cuando nadie te aplaude, a esperar cuando todo en ti quiere correr, a obedecer aunque no entiendas. Eso es vida en el Espíritu. Eso es andar en otro nivel. Eso es madurez espiritual. Y eso no se alcanza con eventos, sino con entregas diarias. Así que si de verdad anhelas vivir bajo el poder del Espíritu Santo, debes declarar guerra a la carne. No la justifiques, no la ocultes, no la alimentes, no la ignores, confróntala. Llévala a la cruz, exponla a la luz, ríndela al fuego. Porque cuanto más muera tu carne, más vivirá el Espíritu en ti. Y cuando Él vive en ti, ya no eres tú quien actúa, habla o piensa. Es Cristo en ti por medio del Espíritu. Levántate hoy con determinación y di: no viviré más por lo que siento, sino por lo que el Espíritu dice. No seré guiado por mis impulsos, sino por tu voz, Señor. No quiero dar lugar a la carne, porque yo soy tuyo y he decidido crucificar mis deseos para que tú vivas en mí. Y cuando tomes esa decisión con firmeza y constancia, verás cómo el Espíritu empieza a gobernar tus pasos, tus palabras, tus decisiones, tu vida entera. Porque solo cuando la carne muere, el cielo desciende con poder. El Espíritu Santo te revela la voluntad del Padre en lo oculto. Esta es una de las funciones más gloriosas del Espíritu en la vida del creyente. Porque no fuimos llamados a caminar a ciegas, ni a avanzar por suposiciones, ni a depender del juicio humano. Hemos sido llamados a vivir guiados por el Espíritu de Dios. Y Él no solo guía, Él revela. Él alumbra lo que está escondido. Él muestra lo que el ojo natural no puede ver. Él abre puertas en lo invisible. Y lo hace no para que tengamos información, sino para que vivamos por revelación. Porque la revelación transforma, la revelación direcciona, la revelación posiciona al creyente en el centro exacto de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dejó claro en su carta a los Corintios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso significa que tú no puedes conocer los planes del Padre sin la asistencia del Espíritu. Puedes tener lógica, experiencia, consejo humano, pero si no tienes revelación, caminarás confundido, atrapado en decisiones carnales, moviéndote en círculos, desgastándote sin fruto. Pero cuando el Espíritu Santo te habla al corazón, aunque todo a tu alrededor esté nublado, tú caminas con certeza, porque no caminas por vista, sino por fe, y esa fe fue encendida por la voz del Espíritu. Él revela lo que está escondido en lo profundo, te muestra trampas del enemigo antes de que caigas en ellas, te alerta sobre relaciones que parecen buenas, pero que llevan a destrucción. Te da discernimiento para no abrir puertas a lo que parece de Dios, pero no lo es. Te muestra el tiempo exacto para moverte, callar, actuar o esperar. Porque el Espíritu no solo habla, también sincroniza tu vida con el cielo. Él te alinea con el ritmo de Dios. Y cuando eso ocurre, las decisiones dejan de ser un juego de azar y se convierten en pasos proféticos. Hay creyentes que viven frustrados porque no saben qué hacer, hacia dónde ir, con quién unir su vida, cuándo iniciar un proyecto o cómo vencer una crisis. Y todo eso sería resuelto si cultivaran una relación profunda con el Espíritu. Porque el Espíritu Santo no es un lujo para los super ungidos, es una necesidad para todos los hijos. Él anhela hablarte. Él anhela mostrarte lo que no entiendes. Él anhela que le preguntes y que le obedezcas. Pero muchos oran sin esperar respuesta, claman sin escuchar, buscan sin fe. Y por eso siguen en la oscuridad.
No porque Dios está en silencio, sino porque no han aprendido a escuchar con el Espíritu. El Espíritu también revela la voluntad del Padre cuando todo parece confuso. Cuando tu mente no entiende, Él habla el corazón. Cuando tus planes se derrumban, Él te recuerda que hay un plan mayor. Cuando tu entorno grita miedo, Él susurra paz. Cuando todos opinan, Él te da dirección. Y esa dirección no siempre tiene sentido lógico, pero sí tiene respaldo divino. Porque cuando Dios guía, no siempre explica, pero siempre confirma. Y lo hace con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no olvides esto. El Espíritu nunca revelará algo que contradiga la palabra. Él no se mueve en emociones humanas ni en caprichos personales. Él revela la voluntad del Padre que está escrita en los cielos y sellada en las Escrituras. Por eso, si quieres saber lo que Dios quiere para ti, no corras primero a las redes sociales ni a los consejos humanos. Corre a tu cuarto secreto. Y allí en intimidad dile: Espíritu Santo, revela lo que no veo. Muéstrame lo que no entiendo. Enséñame a hacer la voluntad del Padre. Cuando haces esto con humildad y fe, prepárate. Porque el Espíritu no es indiferente, Él es maestro, Él es consolador, Él es guía, Él es luz. Y cuando habita en ti ya no necesitas adivinar. Caminas con seguridad. Porque su voz se convierte en dirección, en paz, en fuerza, en certeza absoluta. Y así cada paso deja de ser humano y se convierte en un acto de obediencia espiritual respaldado por la gloria del cielo. Tilly Osborne, el evangelista de la manifestación de poder. Tommy Lee Osborne nació el 23 de diciembre de 1923. Se convirtió a la edad de 13 años. Sus padres se hicieron amigos con Oral Roberts. Ahí, Tilly Osborne ayudaba con tocar música y con las campañas evangelísticas. Él y su esposa, Mary, iban como evangelistas viajando por los Estados Unidos. Pero a la edad de 21 años, él y su esposa se fueron a la India para evangelizar. Pero las cosas no salieron como él esperaba. La gente no creía que la Biblia era la palabra de Dios, y los Osborne no tenían la evidencia que Jesús era el Hijo de Dios. En menos de un año, regresaron a los Estados Unidos decepcionados por la falta de manifestación de poder. Oraban arduamente al Espíritu Santo por más poder de Dios. Al mismo tiempo intentaron contactarse con otros ministros para pedir su ayuda, pero nada funcionaba. Una mañana, Tilly Osborne oraba para que Jesús le revelara, y a las 6 a.m. de la mañana, vio a Jesús pararse enfrente a él. En ese momento, entendió que todavía había un plan para su vida. Las viejas ideas de éxito desaparecieron, y a partir de ese momento solo quería una cosa: la gloria de Jesús. En noviembre de 1947, Tilly Osborne fue a visitar a William Branham, porque su esposa le dijo que el poder de Dios se movía con Branham. Las sanidades y los milagros en las reuniones de Branham eran poderosos. Él llamaba a la gente por su nombre, les decía sus enfermedades, y luego oraba por ellos y eran sanos. Osborne estaba asombrado con una nueva visión del amor de Jesús y el hecho de que era el mismo ayer, hoy y siempre. Luego volvió a la India, pero esta vez con el Espíritu Santo en su vida. Miles fueron sanados y tocados por el poder de Dios. Muchos recibían a Jesús como su Salvador por las manifestaciones de sanidad y milagros que ocurrían. Desde ese momento en adelante, Osborne viajó por todo el mundo viendo milagros impactantes ocurrir en cada una de sus cruzadas. Impactó a más de 65 países. Miles de personas se reunían para recibir más de lo que Dios hacía. La vida y trayectoria de Tilly Osborne ha tocado muchas vidas y aún sigue siendo influencia a miles de personas hoy en día. Y tú puedes ser el próximo.